Bueno, hola a todos. Espero que ese micrófono esté funcionando bien. Hoy voy a grabar otra vez el video desde el carro, aprovechando que Judá está durmiendo. Así que si escuchan un ronquido, perdonen lo que es él. Y vamos a estar hablando sobre uno de los milagros que hizo Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el único, a diferencia de los otros evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, el Evangelio de Juan solamente tiene unos pocos milagros de Jesús, como 8 milagros. Entonces, yo pienso que Juan, a pesar que él vio los otros milagros que los otros evangelistas cuentan, él escogió estratégicamente los milagros que quería contarnos. Y yo pienso que cada milagro que es mencionado en el Evangelio tiene un porqué y representa algo para nosotros. O sea, es como algo que podemos analizar profundamente y aplicarlo a la vida de hoy, porque son bien específicos los milagros. Y hoy les voy a estar hablando sobre la resurrección de Lázaro. Yo sé que todos han escuchado eso. Y es uno de los milagros que más me gusta de los que hizo Jesús, porque es un reflejo de lo que él iba a hacer más adelante con él mismo, que él iba también a resucitar. Entonces como que aquí nos empieza a dar indicios, como que nos da pistas de lo que más adelante iba a pasar con él. Entonces este milagro lo encontramos en Juan 11 y dice que empieza así, Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús. Cuando Jesús iba allá a Betania, él se quedaba en la casa de ellos, eran amigos. Y dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí yo quiero que en esto nos centremos un poquito, porque dice, he aquí el que amas está enfermo. Y esto nos comprueba a nosotros que muchas veces, o sea, el amor de Jesús no es un amor condicional, ¿sí? El hecho de que nosotros nos enfermemos no significa que Él nos ame más o nos ame menos, porque hay veces decimos, no, esto me está pasando porque es que yo he hecho tal cosa, o esta persona está enferma porque está pagando algo, y definitivamente no, Jesús no quiere que nosotros estemos enfermos, y Él nos puede amar y aún así puede venir la enfermedad. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, o sea, a María, y a Lázaro. Entonces, démonos cuenta que a pesar del amor profundo que tenía Jesús por ellos, aún así estaba pasando eso. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto me parece como contradictorio un poco, ¿no? Porque dice, y oyendo que estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más donde estaba. O sea, como diciendo, pues que esté enfermo y yo me sigo quedando acá, y ellos queriendo que Jesús llegara allá. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros estamos en un problema y pensamos que porque no encontramos la solución rápido, o Dios no nos da la solución rápido, como que no nos la va a dar. Y muchas veces Él lo que quiere es que nosotros atravesemos por eso, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Y una vez nosotros pongamos nuestra confianza y empecemos a orar, Él va a llegar, porque Él quiere de nosotros, Él quiere escuchar eso de nosotros, quiere que nosotros vayamos a Él a pedirle ayuda. Entonces, el hecho de que tu ayuda se esté demorando no significa que Jesús no esté ya en ella. Jesús no tiene tiempo. Tenemos que entender eso. Que nuestro tiempo, nosotros decimos, ay, qué problema por el que estoy pasando, pero para Dios no hay ese tiempo. O sea, Él está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces Él va a llegar justo en el momento, así a nosotros no nos parezca. Y dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Bueno, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. A pesar que Jesús decía, nuestro amigo Lázaro duerme, él ya sabía que Lázaro estaba muerto, pero era una forma de él de decirles a sus discípulos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto. Como no entendió, entonces bueno, les voy a explicar. Dijo Jesús: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Bueno, entonces después dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y yo sé que hay una razón por la cual Jesús esperó 4 días. Y en la tradición judía ellos creían como que el alma se quedaba con el muerto, creo que era como 3 días, se quedaba ahí con él esperando, por decir así, el alma. Entonces Jesús esperó 4 días porque él sabía que al esperar 4 días, la posibilidad de resurrección iba a ser como imposible para los judíos. O sea, él quería como comprobar para que ellos pudieran como que creer, ¿sí? Entonces por eso él esperó 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y muchas veces eso es lo que nosotros le decimos a Dios: Dios, si tú hubieras estado conmigo, yo no hubiera pasado por este problema. Si tú hubieras estado conmigo, yo no estaría pasando por esta situación financiera. Si tú hubieras estado conmigo, yo no estaría sufriendo esto en mi matrimonio. Y no es así porque, como yo les decía, Jesús, Dios, no tiene tiempo. Para Él no hay un tiempo como para nosotros, ¿no? Él está en toda nuestra vida, y nosotros muchas veces nos ponemos a fijarnos en el pasado. Si hubieras, o sea, este verbo está en pasado, si hubiera, pero Jesús quiere que nos fijemos en el hoy. Más también si ahora, o sea, Marta miren la declaración de Marta. En una frase le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero más adelante tiene la revelación más grande del mundo. Le dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí quiero que como que analicemos que muchas veces Lázaro no fue el que creyó por su milagro. O sea, Lázaro no fue el que le dijo a Jesús: resucítame, sino fue su hermana. Y hay veces nosotros estamos puestos como agentes para creer por los demás. Por ejemplo, si hay tu hijo, supongamos, está pasando por un problema en el colegio, o está metido en un problema, o de pronto tú quieres que haga algo que debe hacer pero no lo está haciendo. Tú crees por tu hijo, que muchas veces tu fe es la que va a hacer que Jesús pueda hacer algo en la vida de los demás. Tu fe como esposa puede hacer que tu esposo cambie las cosas que a ti no te gustan. Tu fe como hermana puede hacer que tu hermana se sane de una enfermedad. Entonces nuestra función es creer como lo hizo Marta. Marta le dijo, miren la declaración tan poderosa que dijo Marta: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso era lo que les decía, que aquí en este milagro vemos como un anticipo, como que se nos empieza como un tip de lo que Jesús iba a hacer más adelante en la cruz. Bueno, después dice que Jesús, fue a la tumba. Habiendo dicho esto, llamó a Marta, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Entonces María, cuando oyó esto, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor. María le dice lo mismo que le dijo su hermana Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró.
Y miren, o sea, esto es lo más humano que podemos ver de Jesús, porque aunque Jesús es Dios y aunque el Evangelio de Juan se encarga de mostrarnos que Jesús, la deidad de Jesús, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, aquí vemos a un Jesús totalmente humano, donde llora y donde se conmueve igual que nosotros. Eso es lo que Él siente cuando nosotros estamos pasando por un problema. Muchas veces sentimos, no, Dios está muy lejano de nosotros, Él está ya sentado, pero Él se conmueve con nuestro dolor. Cualquier dolor que tú estés pasando, cualquier dificultad que tú estés pasando, Jesús está también conmovido porque somos sus hijos y a Él le duele lo que a nosotros nos duele. Y fíjense que aquí no dice que Jesús lloró por Lázaro. O sea, Él no lloró porque Él ya sabía de todos modos lo que iba a hacer con Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. Sino que dice que Jesús lloró y se conmovió cuando vio a María y a Marta llorando. Entonces Jesús estaba llorando porque estaba sintiendo también el dolor de ellas. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. O sea, los judíos estaban pensando que Jesús estaba llorando por Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, bueno, después llega Jesús a la tumba de Lázaro y dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, o sea, huele horrible, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es lo que nos está diciendo Jesús hoy. ¿No te he dicho que si tú crees por tu milagro, por lo que tú necesitas, por lo que tú le estás pidiendo a Jesús en oración, vas a ver la gloria de Dios? Solamente Él pide que creamos. Jesús le dijo, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y eso es lo que nosotros tenemos que creerle a Dios. Yo sé que tú me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Y hoy yo les invito a que si tú tienes algo muerto en tu vida, así como Lázaro que estaba muerto, si tú tienes un área de tu vida que necesitas profundamente que Jesús venga y haga un milagro, yo te invito y te animo a que sea hoy tú en oración con Dios, pidiéndolo que resucite esa parte. De pronto es una amistad que tú perdiste, o de pronto es, no sé, una enfermedad, o de pronto es una relación que está muerta en tu vida y tú quieres que esa relación funcione mejor, o de pronto es algo en tu vida espiritual que tú sientes que vas como sin sentido, que muchos días te levantas y dices, bueno, pero esto ya no tiene sentido. Yo te invito para que tú le digas a Jesús hoy, necesito un milagro, resucítame, así como tú le dijiste a Lázaro, sal de la tumba. Hoy Jesús te está diciendo, sal del problema donde estás, porque yo estoy contigo, y porque a pesar que tú creas que yo he llegado tarde, así como todos creían, que ya había llegado tarde, que ya olía horrible el cuerpo, que ya no había nada que hacer, Jesús nos está diciendo, yo sí puedo hacer algo, y yo puedo resucitar esa área de tu vida donde tú estás teniendo ese problema. Entonces oremos para que sea Jesús aumentando nuestra fe, para que la Biblia dice que la fe se aumenta al escuchar la palabra de Dios. Entonces que este mensaje de hoy pueda avivar esa fe en ti, para que tú puedas creer por las cosas que tú quieres para tu vida, si están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces oremos. Papá, te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy, Señor, porque Padre, porque primero que antes que nada, Señor, esa palabra, Señor, ha sido para mí, Señor, donde tú me animas, Señor, a creer todas tus promesas, Señor, donde tú me animas, Dios, a creer que si espero en ti, tú siempre vas a llegar en el momento adecuado. Y a pesar que pueda estar pasando por una circunstancia, un momento difícil, tú ya estás en mi futuro, tú ya estás en mi presente, así a mí no me parezca, Dios. Ayúdame, Señor, a entender, Señor, que tu tiempo es diferente, Señor, y que tú, Señor, más que nadie, quieres resucitar estas áreas de mi vida, Señor, para verme próspera, Señor, para verme, Padre, en gloria, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria,
gloria. Y yo te pido, Señor, para que todos, Señor, los que escuchen este devocional, Padre, puedan también, Dios, entender esto, Señor, puedan, Señor, avivar su fe, Señor. Te damos gracias por esa palabra, Señor. Bendigo, Señor, a cada persona que lo escucha, Señor, y bendigo sus días. Amén. Bueno, hasta la próxima. Un besito.